Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos de vuelta en este ciclo de charlas que organizamos desde Itaú. Mi nombre es Francisco Preve, trabajo en el equipo de inversiones y hoy nos acompaña Florencio Mas, fundador y director de Beacon, una de las distribuidoras de fondos de inversión. Hoy van hablando en un fondo en particular. Él es CFA y estudió en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y también en Harvard, aunque a él no le gusta tanto decirlo, eh, y tiene 17 años de experiencia en el sector, algo que tampoco le gusta decir, pero a nosotros nos enorgullece. Así que bienvenido, Lolo, y adelante. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Mucha introducción para alguien como yo, pero bueno, se agradece. Acá ya voy compartiendo pantalla. Y bueno, nada, antes que nada, por supuesto, agradecerle al equipo de Itaú, al profesionalismo que han demostrado a través de los años y al apoyo que han demostrado, digamos, a lo que es la industria de las inversiones, de la capacitación, de la educación y por qué estar invertido siempre, ¿no? Hoy en particular nos toca hablar de un fondo muy conocido, muy reconocido de Neuberger Berman, que se llama Strategic Income, es un fondo de bonos, es un fondo de renta fija que tiene más de 20 años de historia, en 20 años que pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas crisis, muchas buenas, muchas malas y muchas sorpresas también de ambos lados. Así que me encanta hablar de este fondo porque realmente es un fondo que estuvo muy bien parado y salió muy fuerte, digamos, de todas esas situaciones. Y por eso es el fondo que más activos ha captado o que más inversiones tiene en el mundo, en Neuberger Berman. A nivel offshore, el fondo registrado en Irlanda, que es el que obviamente pueden invertir los no residentes, no ciudadanos americanos y también su versión americana, ¿no? Para estadounidenses. Algo que me parece importante mencionar antes de arrancar es un poco quién es Neuberger Berman. Muchos de ustedes tal vez ya la conocen, tienen no solamente Strategic Income, sino también otros fondos como puede ser Emerging Markets Debt Fund, el Fondo de Bonos Mercados Emergentes, o productos como el Global Equity Megatrends, que es un fondo de acciones globales con un sesgo temático, o el fondo de Real Estate, o el fondo de acciones Value. Hay muchísimos productos, de hecho la familia de fondos de Neuberger Berman cuenta con más de 50 fondos mutuos offshore, ¿no? De vuelta, los fondos domiciliados en Irlanda. Pero a nivel compañía, hoy la compañía maneja aproximadamente 500 mil millones de dólares, 500 billion, o sea, números muy competitivos o superiores inclusive a lo que son Producto Bruto Interno de algunos países en la TAM. Este numerito de 481 me quedó desactualizado, ya son 502, 503 billion. Es una compañía bastante diversificada también. No, Neuberger Berman no es una compañía de esas que solamente maneja bonos, entonces siempre va a tener una opinión positiva de bonos, sino que como pueden ver en pantalla, maneja hoy 140 más o menos billion en acciones, 190 aproximadamente hoy en fondos de renta fija, alternativos, private equity, crédito privado, real estate. O sea, que realmente es una compañía bastante importante y como decía recién, muy diversificada, lo cual nos ayuda a tener una visión muy objetiva sobre lo que están viendo en el mundo, ¿no? Si piensan que el mundo es un lugar peligroso para private equity y muy atractivo para renta fija, bueno, obviamente hay producto. Si están hablando favorablemente de acciones y no tanto de real estate, también, digamos, siempre van a tener una buena idea para compartir con ustedes, ¿no? Si es una compañía privada, es 100% independiente, los dueños de la compañía son los empleados de la compañía, con lo cual hay un alineamiento 100% con los inversores, porque no solamente los dueños de la compañía son los empleados, sino que también parte de su compensation, parte de su sueldo va automáticamente a los fondos de la compañía. Así que, bueno, obviamente están invertidos codo a codo con ellos, ¿verdad? La compañía es una compañía que obviamente tiene ubicación o location, digamos, en muchísimas ciudades, muchísimos países. Y como mencioné anteriormente, los inversores también son de muchísimas ciudades, muchísimos países. O sea que en el mapa del mundo, ya sea inversores de Asia, de Norteamérica, de mercados emergentes, de Europa, siempre, digamos, el menú está muy, pero muy atomizado. No depende de la compañía de una sola región para el manejo de sus activos, ¿verdad? Así que nada, por ahí contarles un poquito antes, digamos, sobre el equipo de Neuberger Berman que maneja este producto. Son 6 senior portfolio managers, o sea, hay 6 personas decidiendo sobre en qué tipo de bonos vamos a invertir, qué porcentaje, qué vencimiento de esos bonos, o sea, el famoso duration,
después si metemos monedas o no, que generalmente es una decisión fácil porque es prácticamente todo dólar, y después la calidad crediticia. Una vez que se tomaron esas decisiones, hay 52 personas que eligen los bonos de grado de inversión. Hay, para usar el ejemplo de mercados emergentes, si decidimos invertir en bonos emergentes, hay 39 personas en el equipo de bonos emergentes. Si buscamos high yield, hay 50. O sea, hay básicamente 150 personas participando de este fondo. O sea, prácticamente toda la plataforma de portfolio managers, analistas, economistas, traders del mundo de los bonos de Neuberger Berman trayendo las mejores ideas a este producto. Obviamente es un producto, que vamos a hablar brevemente, con un sesgo bastante conservador, pero conservador en las crisis, y después de las crisis funcionó muy, pero muy bien. No sin antes hablar un poco del Outlook, vamos a hablar después del producto en sí, pero el Outlook me parece siempre que es sumamente importante. En este mapa con muchos puntitos pueden ver tres categorías divididas en dos, digamos, tenemos 6 categorías: equity, equity regional, renta fija regional, y después activos reales y alternativos y monedas. Si el puntito está bien a la izquierda, quiere decir que no nos gusta mucho, estamos underweight. Si el puntito está bien a la derecha, quiere decir que nos gusta mucho, estamos overweight. Y si el puntito está neutral, quiere decir que si tengo que tener ese activo, si es parte de mi portfolio, digamos, lo mantengo, no pongo ni más ni menos. Si típicamente en mi portfolio hay 20% de acciones americanas, ok, no tendría ni 25 ni tendría 15, tendría 20, digamos, significa el puntito en el medio, ¿no? Una visión neutra. Este es el asset allocation recomendado, o sea, cómo sesgamos nuestro portfolio para los próximos 6 a 18 meses, según Neuberger Berman, que se acaba de publicar ahora hace una semana. Acá es donde se reúnen todos los portfolio managers, los economistas, los analistas, los estrategas, y dicen, ok, ¿qué pensamos como compañía? Y todo ese input se vuelca en este cuadro, que por supuesto es parte de una presentación súper extensa, muy detallada, con cientos de slides. Este es el resumen para quienes quieren tener un poco el final de la película, ¿verdad? Y si miramos, digamos, como siempre digo, más árbol por árbol y no tanto el bosque, digamos, obviamente sabemos que todavía hay muchas oportunidades, hay muchos puntitos hacia la derecha, ¿no? Entonces, en renta fija, ya sea asset-backed securities o commercial mortgage-backed securities, o sea, estructurados que tienen detrás, bonos estructurados que tienen detrás activos como puede ser préstamos prendarios o hipotecas comerciales, bonos que ajustan por inflación, mismo bonos emergentes también. Mucha oportunidad ahí, y sobre todo porque creemos que las tasas de interés ya empezaron el recorrido hacia abajo. En equities nos gustan mucho small mid caps de Estados Unidos, nos gusta Japón, nos gusta India, nos gusta equity privado y deuda privada, una asset class diferente, un asset class distinto, digamos, real estate nos gusta el yen, pero fíjense que hay muchísimos neutros, es decir, que todavía tenemos una visión constructiva de muchos activos que son parte de los portfolios y que obviamente tienen que seguir parte de los portfolios. Nos asusta un poco deuda de Europa, principalmente, Developed Market Non-US, esto principalmente es deuda europea, japonesa, algunos países desarrollados. Nos asusta un poco tener cash hoy. ¿Por qué? Porque el cash o tener money market o plazo fijo a corto plazo, T-bills, vamos a estar renovándolo a tasas menores en los próximos meses, así que ese cash ya hay que ponerlo a trabajar para que cuando volvamos a renovar ese plazo fijo, ese T-bill o lo que sea que tenemos, bueno, obviamente no nos encontremos con esa sorpresa. No nos gusta mucho el equity de China, nos parece que todavía mucha incertidumbre, los bonos largos de Japón y la libra. Ahora voy a desarrollar un poquito más eso desde ya cuando hablemos de oportunidades, pero me quiero enfocar por ahí en los temas del momento, que son las preguntas frecuentes que recibimos de muchos de nuestros inversores, ¿verdad? Inflación, ¿hacia dónde va? Porque pareciera que la Reserva Federal Americana va a estar muy pendiente de la inflación y no tanto de otros datos para empezar a darnos, digamos, las buenas noticias, que son las bajas de tasa, ¿no? Y como pueden ver, para diciembre de este año, junio del año que viene, diciembre del 25, junio del 26 y diciembre del 26, la tendencia es muy clara, la tendencia es de una inflación hacia la baja, lo cual le va a dar espacio a la Reserva Federal para poder bajar las tasas de interés gradualmente, que es justamente lo que vemos en este próximo slide, ¿no? En este próximo slide lo que estamos viendo es Reserva Federal Americana, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Japón.
y dónde el mercado está preciando que van a estar las tasas de interés en los próximos 2 años, cuántos cortes va a haber y dónde estamos nosotros parados respecto a esa visión. Y como siempre, Estados Unidos tal vez es el más importante y donde por ahí hay un poquito más de diferimiento. Y si bien creemos que este año y el que viene va a haber recortes, pensamos que al final la tasa neutra, NR es neutral rate, la tasa neutra, el mercado la pone en 3, New York la pone en 3,25. Es decir, New York piensa que el camino hacia bajar la inflación y por ende poder bajar la tasa de interés es un camino levemente más lento del que está preciando el mercado. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno monetario muy difícil de predecir, es a veces muy rebelde. Lo sabemos quienes vivimos en países latinoamericanos que no es un camino recto hacia abajo y que pasan cosas en el camino, así que la Fed va a tener margen de maniobra para bajar la tasa, sí, pero la va a bajar apenas más gradualmente de lo que está preciando hoy el mercado. En esta próxima diapositiva, muchas preguntas en las últimas semanas de qué pasa con la tasa de largo, la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro americano, de UK y de la Unión Europea. Acá lo que estamos haciendo es un análisis tal vez un poquito más técnico de lo que merece por ahí mencionar y no me quiero meter mucho en detalle, pero básicamente para nosotros la tasa de 10 años de Estados Unidos debiera estar alrededor de 4%. Estamos en ese rango, ahora está por encima, penitas en los últimos días de 4%, pero definitivamente no por debajo de 4. Es decir, si la tasa de 10 la vemos tocando 4,5, 4,75, si llegase a tocar 5, ahí lo veríamos como una gran oportunidad para alargar el vencimiento de los bonos que tenemos en el portfolio. Por ahora nos sentimos cómodos con vencimientos intermedios, entre 2 y 5 años, nada demasiado largo porque eso puede generar un poco de volatilidad. Este análisis tiene que ver, en el caso de UK y en el caso de la Unión Europea también, con déficits fiscales y la sostenibilidad de la deuda, temas que por ahí nos podemos meter un poquito más en detalle un poco más adelante. No los quiero aburrir con todo esto, tengo muchas diapositivas para mostrarles, ¿verdad? Ahora, a nivel spreads, diferenciales de tasa de interés que me pagan los bonos investment grade, los bonos high yield, los bonos emergentes, las agencias, CLOs, etcétera, acá resumimos en 4. Si bien se achicaron esos diferenciales, o sea, los famosos spreads han comprimido un poco, todavía los retornos son bastante interesantes y todavía hay mucha oportunidad. Y esto es muy importante para tener en cuenta porque ya no solamente se va a tratar de, bueno, ahora los bonos fuera de Estados Unidos o los bonos que no son libres de riesgo tienen que tener menos diferencial, o sea, tienen que rendir menos, sino que también en la medida que la Fed y los bancos centrales vayan bajando la tasa de interés, va a ser también un retorno absoluto positivo. O sea, dos factores a tener en cuenta, los dos son bastante positivos. Tal vez la oportunidad de la chique de spreads no es tan atractiva como hace un año. Hace un año veríamos pegándole a la mesa diciendo hay que comprar bonos, los spreads están muy baratos. Hoy los spreads están baratos, ok, nada del otro mundo, pero están baratos, ok, y pensamos que está mucho más claro el camino hacia la baja de la tasa de interés. Dicho en español, los bonos nos gustan mucho, creemos que hay mucho para hacer en bonos y definitivamente, bueno, todavía mucho más fuera lo que es bonos de Estados Unidos, ¿no? En el caso de lo que es, por ejemplo, mortgage-backed securities, ¿no? Los bonos que están atados a pools de hipotecas emitidos por agencias famosas como Fannie Mae, Freddie Mac, etcétera. Bueno, ahí pensamos que todavía hay bastante valor. Han achicado un poco los diferenciales, los spreads, todavía nos parece que hay bastante oportunidad. Hemos tomado algunas ganancias en algunos tipos de vencimientos, como pueden ver acá, pero todavía nuestra alocación acá es bastante atractiva. ¿Por qué? Porque como estas agencias tienen el respaldo del Tesoro americano, o del gobierno americano, mejor dicho, estos bonos son implícitamente libres de riesgo. Entonces, en vez de comprar treasuries que por ahí nos rinden 4, podemos comprar estos bonos que nos rinden 5 o 5,5 y ese punto y medio extra viene gratis, viene libre de riesgo y ahí es donde vemos la oportunidad. En el caso de emergentes, por ahí le voy a dedicar un poquitito más de tiempo que a lo que acabo de mencionar, porque en bonos emergentes hay buenas noticias. Por un lado, los defaults a nivel soberano, es decir, países que andan mal, van a seguir defaulteando. Bueno, pensamos que para este año el número es 0. Estamos ya terminando el 2024, pero digamos, eso es una gran noticia, porque ya venimos de años bastante complicados, con defaults de Rusia, Ucrania, defaults reales y no reales, ¿no? Algunos defaults fueron más por sanciones que otra cosa. Eh, Países emergentes de la TAM, llámese Argentina en la reestructuración durante la pandemia, todo lo más difícil, digamos, ya pasó, ya quedó detrás
y lo cual nos hace pensar que a nivel soberanos emergentes hay muy buenas oportunidades de inversión. Y a nivel corporativo, que es la parte derecha del gráfico, si miramos atentamente, el promedio de defaults de los últimos 10 años es 4,6% de los bonos, digamos, del mercado flotando. Es 4,8 lo que se espera para este año, pero en realidad es un número un poquito elevado, sesgado por todavía la depuración que está habiendo en real estate de China. O sea, en compañías de real estate de China que obviamente tienen deuda que no es sostenible. Si sacamos eso de la ecuación, realmente el mundo corporativo emergente este año va a cerrar con un número alrededor del 3,3%, o sea, por debajo de la media histórica y, bueno, obviamente a nivel valuaciones, que es lo que vemos acá, los famosos spreads o diferenciales, cuánto rinden los bonos emergentes por encima de los bonos del Tesoro americano. Si bien en la parte de grado de inversión estamos entre 100 y 130 puntos básicos, digamos, para comparar contra lo que nos da un bono del Tesoro americano, en la parte más alto rendimiento, ejemplo, bonos soberanos, digamos, del mundo high yield emergente, los Argentina, los Brasil, los Colombia de este mundo, nos rinden 6,5% más que un bono del Tesoro americano. Eso es un montón. Si un bono del Tesoro americano nos rinde alrededor de entre 4 y 5 hoy, dependiendo de a qué vencimiento lo estamos comprando, bueno, los bonos emergentes nos rinden entre 10 y 11%. O sea que todavía eso nos parece bastante atractivo en el caso de los high yield emergentes, de los más riesgosos, y 400 puntos o 300 puntos más también nos parece que es una oportunidad bastante interesante como para dejarla pasar, ¿no? En el caso de emergentes todavía entró muy poca plata. Todavía hay mucha plata en money markets, todavía hay mucha plata en plazos fijos, todavía hay mucha plata en treasuries cortos, treasuries intermedios. Hay mucha plata, como decimos en la jerga del mundo de las inversiones, en parking, aparcada, estacionada todavía en activos de muy, muy bajo riesgo. Y en la medida que esos activos de muy bajo riesgo empiecen a pagar cada vez menos tasa de interés, vamos a empezar a ver que esa plata empieza a fluir hacia lugares donde hay un poco más de tasa. Llámese bonos corporativos investment grade, por ahí intermedios o largos, llámese high yield, llámese bonos emergentes. Y justamente lo que mostramos en este gráfico es que hace bastantes años que no hay mucha plata entrando a bonos emergentes, tanto en dólar como en moneda local. Y también que los últimos 2 años, inclusive este año, han sido muy flojos en términos de dinero entrando a bonos emergentes, tanto de clientes institucionales, de inversores institucionales, como pueden ser bancos centrales, endowments, compañías de seguro, como también clientes de banca privada, digamos, o sea, clientes individuales. Eso cuando se revierta, por supuesto, va a ser una marea de plata entrando a bonos de todo tipo y color, como mencionaba yo, no libres de riesgo, y creo que por eso todavía los spreads pueden estar mucho más apretados, los rendimientos pueden caer mucho más, es decir, el performance en bonos puede seguir subiendo muchísimo más. Una pregunta que surge mucho también es el mundo de high yield global, high yield americano, high yield europeo. Y como estamos viendo acá en este gráfico, la expectativa de default es bastante baja, digamos, para 24, para 25. O sea, en el caso base, en el caso más pesimista, digamos, los números son muy, muy razonables porque todavía el mercado está abierto, todavía muchas de estas compañías pueden salir a emitir, digamos, sin ningún problema. El mercado está abierto para ellos, pueden financiar su deuda y justamente lo que están haciendo. Así que definitivamente para el caso de high yield, con estas valuaciones nos sentimos bastante cómodos, ¿verdad? Me detengo acá un poco en la parte del Outlook. Hay un par de gráficos más, pero no los quiero aburrir. Por temas de tiempo, vamos a meternos ya de lleno en el producto. Neuberger Berman Strategic Income Fund. Un fondo, como siempre digo, para cualquier tipo de cliente en cualquier tipo de situación. Porque es un fondo cuyos objetivos claves es obviamente tener un retorno total atractivo, cupones atractivos, muy diversificado en valuaciones, en enfocarme en los bonos que realmente quedaron atrasados, pero con ciertas características que son clave para el inversor, sobre todo conservador o moderado, que es un fondo que tiene 100% bonos, no compramos acciones en este producto. El promedio del portfolio siempre tiene que dar investment grade, o sea, podemos comprar bonos high yield, obviamente sí, pero el promedio de la cartera tiene que dar siempre triple B menos o superior. El objetivo del fondo es tener riesgo o volatilidad similar a bonos investment grade, pero obviamente maximizando retorno. Y vamos a ser muy activos moviendo la allocation del fondo, o sea, cuánto tengo en cada uno de los segmentos de bonos, cuánto tengo en bonos del Tesoro americano,
cuánto tengo en bonos corporativos de grado de inversión, cuánto tengo en bonos que ajustan por inflación, etcétera, etcétera. Y vamos a ser muy activos también con los vencimientos de esos bonos. En el duration de 2 a 8 años, digamos, vamos a ir a bonos más largos cuando el mercado lo amerita, vamos a ir a bonos más cortos cuando pensamos que la tasa de interés está empezando a subir nuevamente, ¿verdad? Este fondo tiene muchísima historia. Acá lo estamos viendo de una manera, digamos, que es ver diferentes tipos de activos, los puntitos que ven acá. Mucho retorno y mucho riesgo high yield y bonos emergentes. Bajo retorno y bajo riesgo bonos del Tesoro americano, hipotecas, etcétera. Lo que intentamos hacer con Strategic Income es participar de esta línea punteada que es más que maximizar ese retorno para este riesgo, digamos, de investment grade, ¿no? O sea, como pueden ver, el fondo tiene casi el mismo retorno que bonos emergentes en los últimos 20 años, pero con muchísimo menos riesgo, muchísima menos volatilidad. Pasamos de un desvío estándar de 9% a un desvío estándar de 5%. Dicho en español, en vez de esto, un viaje muchísimo más suave, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace el fondo? Bueno, como mencionaba hace un rato, 6 portfolio managers deciden las cosas macro del fondo, qué porcentaje tengo en cada sector, la calidad crediticia, el duration, diferentes métricas importantes y después cada uno de los equipos de Newberger elige qué bonos compra, ¿no? El equipo de Investment Grade Global, el equipo de High Yield, el equipo de Emergentes. Y lo que estoy mostrando acá básicamente es cómo estamos rankeados. Estamos muy bien rankeados. Estamos en el primer cuartil, digamos, de ranking en performance contra nuestros competidores a nivel mundial. Esto simplemente dicho en criollo es, cada equipo que elige los bonos dentro del fondo es un equipazo. Y por eso es que nos sentimos tan cómodos mostrando este fondo. Esto es el exceso de retorno contra el benchmark de referencia, que simplemente quiere decir que si uno compró, por ejemplo, el ETF, que sigue a los bonos emergentes o el ETF que sigue a los bonos high yield. Bueno, le estamos ganando desde que se lanzó cada una de esas estrategias que componen el fondo por 150 puntos básicos, 12 puntos básicos, 569 puntos básicos, promedio por año, que definitivamente es un montón, ¿verdad? Estos movimientos obviamente se ven reflejados acá. Cada color que ven acá es un tipo de activo diferente. Van a ver, como les decía, treasuries, hipotecas, bonos corporativos investment grade, bonos emergentes, mismo cash. El fondo puede quedarse invertido en cash. Acá está cada color con su activo en particular. Y lo que mostramos acá, más allá del dinamismo que se puede ver, que no es un fondo estático, no es un fondo que hace un tercio, un tercio, un tercio o 25%, sino que nos movemos mucho tratando de aprovechar las mejores oportunidades del mercado. Pueden ver acá el mínimo que hemos tenido históricamente en ese activo. Es decir, en Treasuries, por ejemplo, hemos llegado a tener 0%, pero hemos llegado a tener un máximo de un 28%. Hoy tenemos, por ejemplo, un 7,5%. Y en bonos corporativos investment grade hemos llegado a tener un 8 o un 44 como máximo, hoy tenemos un 14. Bueno, el gráfico habla un poco por sí solo. Algo muy importante a mirar, que después lo voy a mostrar un poco más en detalle, pero fíjense que los activos de más alta calidad, treasuries, hipotecas de alta calidad, bonos corporativos, en 2008 fueron los que más ponderamos y por eso este fondo, en la peor crisis de los últimos 80 años, tuvo un retorno positivo de un 4%. Gran pregunta que siempre surge es, bueno, ¿cómo también me generas valor? ¿Solamente generas valor rotando los diferentes sectores o también te vas más largo o más corto en bonos para poder aprovechar o defenderte de las bajas o subas de tasa? Bueno, este gráfico es un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? Lo que estamos viendo acá es en los últimos 10 años, qué duration promedio tuvo el fondo y cómo fue evolucionando ese duration promedio. Para quienes por ahí relacionan duration con la sensibilidad de las tasas de interés, es lo correcto. Muchos lo relacionan también al vencimiento promedio de los bonos. No es exactamente la definición de duration, pero definitivamente es un proxy para entender qué es lo que estamos tratando de hacer. Si las tasas suben, quiero tener bonos más cortos para que sufran menos, digamos, la suba de la tasa de interés. Y si las tasas bajan, quiero tener bonos más largos. Y pueden ver acá lo activo que es el fondo, pero como siempre decimos, no es un fondo agresivo. Nunca lo van a encontrar con bonos larguísimos, más allá de duration 6 años y medio, 7, por prospecto puede ser 8, pero nunca lo han hecho. Y nunca lo van a encontrar con duration menor a 2 años. ¿Por qué? Porque
el día que te equivocaste en tu visión de mercado, tu visión de tasas y te agarraron con el duration a contramano, bueno, obviamente la experiencia pasa a ser una experiencia no de bonos, sino una experiencia de una volatilidad mucho mayor que no es lo que obviamente uno espera de un fondo de este estilo. Entonces, tenemos las herramientas para defender la suba de tasa de interés o para aprovechar la baja de la tasa de interés, dado que cuando bajan las tasas de interés los bonos suben, que es lo que estamos viendo en este escenario hoy por hoy, pero obviamente las queremos usar con muchísimo cuidado, ¿no? Y después, bueno, obviamente el security selection, que es un poco lo que ponemos acá, o sea, las fuentes de retorno muchas veces vienen porque elegí bien el sector, elegí bien los bonos Ya la largos hice o la los bonos ficha. cortos, pero también obviamente elegí bien las compañías en las cuales invertí, los bonos individuales, porque por más que hayamos elegido muy bien tener un poco más de bonos emergentes en un año en donde los bonos emergentes tuvieron buen retorno, no es lo mismo haber elegido bonos de emergentes de Argentina que de Brasil o de Chile o de Colombia. Entonces, eso también entra en la ecuación. ¿Ok? Esto es el portfolio hoy, cómo está posicionado. Como les adelanté, es un portfolio conservador. Nosotros lo llamamos un fondo fundacional. Fundacional en el sentido de que puede ser tranquilamente los fundamentos, no me sale la palabra en español, la traducción literal no es, pero los cimientos de la casa, ¿no? Lo que sostiene el resto de mi portfolio, si Strategic Income es un 20, un 30, un 40, un 50% de mi portfolio, ya estoy muy bien diversificado en renta fija y de buena calidad. Tengo agencias, o sea, Fannie, Freddie, bonos atados a hipotecas de muy buena calidad, hoy en un 40%, como mencionaba, es una gran oportunidad en este momento. Tengo bonos corporativos investment grade de un 9%, bonos del tesoro de un 7.5%. No voy en todas las líneas, así no los aburro, ¿no? Después, high yield solamente un 8%, bonos subordinados un 6%, bonos emergentes un 4%. O sea, se ve claramente que es un portfolio de mucha renta fija tradicional, conservadora, de buena calidad, y oportunísticamente vamos poniendo algunos bonos que den un poquito más de retorno por obvias razones, ¿verdad? Características a septiembre, les voy a decir las de octubre, porque las de septiembre ya me quedaron desactualizadas, tengo las características al día de ayer. El average yield to worst, o si quieren, les digo el yield to maturity, son muy parecidos. La famosa TIR promedio de los bonos que están dentro del portfolio, estamos más cercanos a 6% hoy, casi 6. El duration está más en 3.5 años, o sea, bonos relativamente cortos, intermedios, y la calidad crediticia está en A, o sea que estamos bien entrados en investment grade. Acá tienen el desglose de todo eso. Como se puede ver, la gran mayoría es AAA, AA, A, triple B, y después complementamos con cosas oportunísticas dentro del mundo de lo que es high yield. Todo muy lindo, Florencio. Nos mostraste tu panorama económico, nos mostraste un poco sobre qué hace este fondo conservador en dólares para todo tipo de inversor. Bueno, cómo performó históricamente. Acá se viene la parte más interesante de la presentación. Históricamente les quiero mostrar cómo performó en periodos difíciles y cómo performó en periodos fáciles y cómo performó en todos los periodos. Esto es una manera de ver periodos difíciles, por ejemplo. El fondo ha tenido retornos muy, muy sólidos en momentos donde la tasa de interés subió. Uno sabe que cuando invierte en bonos, cuando suben las tasas, los bonos caen, ¿no? Por un simple hecho de que el valor presente de los flujos futuros empieza a ser menor, entonces mi bono que valía 98 pasa a valer 90 o 80 o 70 dependiendo de cuánto suban las tasas de interés, ¿no? Entonces, el ejercicio que hicimos acá fue tomar 6 periodos diferentes donde la tasa de interés de 10 años, la tasa de 10, subió 125 puntos básicos, o 127, 83, 94, en periodos de tiempo que están figurados acá, ¿no? De enero 2009 a mayo 2009, de enero 2013 a diciembre 2013, y así sucesivamente. Elijan el que quieran, el que más les resuene. Obviamente, el último es el más reciente. Y lo que les estoy mostrando acá es que el fondo performó un 4,8 positivo, mientras el índice de referencia que se llama Bloomberg US Aggregate Bond Index, el índice contra el cual nos comparamos, subió solamente 1,3, o sea que el diferencial, el alfa que generamos, cuánto le ganamos al índice o al ETF, fue 3,5. Acá le sacamos una diferencia de 2,8, siendo que el índice estuvo negativo. Acá le sacamos una diferencia de 6,5, siendo que el índice estuvo negativo. Acá una diferencia de 2,4, o sea, todos retornos positivos hasta ahora, hasta el anteúltimo, que sacamos una diferencia de 9,2, en un momento difícil. Fíjense que acá estuvimos atravesando la pandemia, el fondo ganó 5,6%, el índice cayó 3,6%.
Y en el último, bueno, obviamente fue una suba de tasa muy agresiva por parte de la Fed. Entonces, al tener bonos, lógicamente iban a caer de precio. En vez de caer 16%, solamente cayeron 9% porque achicamos mucho el duration del portfolio, nos protegimos bien de la suba de tasa, pero bueno, obviamente todos los bonos cortos y largos también resetearon. Ahí generamos 7 puntos de alfa. Acá hay otra manera de verlo que es, bueno, Florencio, lo entendí, pero ¿qué pasa cuando vienen esos periodos difíciles? ¿Cuán rápido me recupero? Y lo que estamos mostrando acá es que si miramos las caídas máximas que tuvo el fondo, las 5 peores, que fueron 4,4, 4,5, 7,3, 11 y 14, en periodos de tiempo muy puntuales, ¿no? De mayo 2013 a agosto 2013, de marzo 2015 a enero 2016 y así sucesivamente. Esas caídas después de 18 meses, un año y medio, fueron más que compensada, más que compensada, más que compensada, más que compensada. O sea, si uno tiene paciencia en un fondo de bonos donde aplaco las caídas suelen ser muy digeribles, 18 meses después no solamente me fue bien, sino que también recuperé y generé una ganancia extra en un fondo como Strategic Income, ¿no? Este es un gráfico que parece difícil de ver, pero es el gráfico más simple y para mí más representativo, digamos, de lo que es el producto, ¿no? Lo que estamos viendo es, si yo invertí a comienzos de cualquiera de estos años, digamos a comienzos de 2010, y salí del fondo a fines de 2012, junto a las dos columnas, 2010 y 2012, y me da que tuvo un retorno de 9,5 promedio por año, anualizado, ¿verdad? Ahora, ya se dieron cuenta que la diagonal son los años calendario, ¿no? 2024 a 2024, 2023 a 2023 y así sucesivamente. Entonces acá pueden ver todos los retornos años calendario. De 20 años calendario solamente tuvimos 3 negativos, 1,9 se recuperó en enero del año siguiente, 2,4 se recuperó en enero del año siguiente y el 10,6 que obviamente dolió en 2022 pero que ya se recuperó y con bastante creces, ¿no? 18 meses después. Todas estas permutaciones lo que me permiten decir es, uno, si uno es inversor a largo plazo, las chances de perder plata son cero. Y después no importa cuándo invertí, no importa cuánto tiempo estuve, 97% de las veces en un fondo como Strategic Income gané plata, solamente el 3% de las veces no perdí. Los que ven acá en el medio, por ejemplo, es 2021 con, digamos, combinando 2021-2022 con la caída o 2020 con 2022, o sea, 2022 fue tan grave para todos los bonos en general que se tardó más, o se perdió lo que se había ganado el año anterior, perdón. Así que, y también inclusive yendo a 2023, no se recuperó solamente en un año, tomaron un par de meses más, pero para darles una idea, digamos, de contexto y volviendo para atrás, en esa caída tan brutal, digamos, en ese periodo o en periodos similares, el índice de referencia cayó más o menos un 14%, fondos comparables cayeron 14, 15, 20, digamos, hicimos un buen trabajo defendiendo el capital. Acá tienen los retornos anualizados, acá lo importante más allá de los números, es ver que el azul le gana al gris, o sea, generamos valor respecto a comprar un ETF en todo momento y que en realidad se ve mejor acá. Este sería mi inversión si invierto en un ETF, el ETF que sigue al Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, y este sería mi capital si invertí desde el día 1 en el fondo, o sea que $100, o para decirlo de otra manera, pongámoslo en miles, $100.000 invertidos en Strategic Income, hoy serían $320.000 más o menos para redondear, e invertidos en el ETF, inversión pasiva, no hice nada, serían más o menos $180.000. Retornos esperados, la pregunta del millón, y ya con esto vamos terminando y vamos abriéndolo a preguntas. ¿Qué puede pasar en los próximos 12 meses? Bueno, como les decía, pensamos que las tasas de interés siguen bajando, razón por la cual vamos a estar seguramente en la parte superior del gráfico, vamos a estar más que nada por acá. Y es probable que los spreads, tanto en high yield como en investment grade y demás, también sigan comprimiendo un poco. Así que deberíamos estar más o menos en esta parte del cuadro. No me animo a decir un solo número porque obviamente es muy difícil y de acá a un año van a haber anotado el número y van a decir, dijiste 7 y fue 8 o dijiste 7 y fue 6, pero si tengo que poner un rango, digamos, de outcomes, me animaría a decir que los retornos dentro de los próximos 12 meses pueden estar entre 7 y 9%,
tranquilamente. Si tenemos un poco de viento a favor, es un 10. Si tenemos un poco de viento en contra, tal vez es un 5. Pero entre 7 y 9 me parece que es un número muy razonable, teniendo en cuenta que probablemente el quien invierte para el próximo año en un bono del Tesoro americano va a sacar algo alrededor de un 4%, tal vez un poco menos si las tasas de interés siguen bajando, ¿verdad? Fact sheet del fondo, acá voy a abrir un poquito más y voy a hacer un poco de zoom para que vean métricas importantes del producto. Perdón, vamos a hacer un poco de zoom para que se vea un poco mejor. En la parte izquierda del fondo van a ver los activos de administración del portfolio, que son hoy 4.300 millones de dólares en activos. El performance en un mes, en 3, year to date, 1, 3, 5, 10 años y desde que se lanzó el producto, los años calendario y acá las características que ya vimos hace un rato. Darles una idea y algo que muestro también que es un dato importante, el precio promedio de los papeles hoy está alrededor de $91. Piensen que los bonos generalmente hacemos algo de trading, vamos comprando y vendiendo antes del vencimiento, pero una parte del portfolio llega al vencimiento. Así que si una parte del portfolio llega al vencimiento y hoy vale $91 y al vencimiento son 100, además de los intereses tenemos potencial de suba. A diferencia de otros años donde por ahí los bonos estaban cotizando a 100, 101, 102 y mi retorno solamente iba a venir por los intereses. Hoy mi retorno futuro viene por los intereses y también porque voy a ganar plata entre la diferencia entre lo que valen hoy y lo que valgan cuando venzan. No lo mostramos en la presentación, el fondo tiene 1.597 bonos, de por sí muy pero muy diversificado, y contamos con clases distributivas, acumulativas, con cupón, sin cupón. Para quienes necesitan cupones, el fondo distribuye de manera anual, pagadera, mensualmente, un 6,5 de cupón. O sea, puedo generar un flujo de fondos genuino desde un fondo mutuo. Si necesito la distribución, necesito los cupones para vivir, me gusta ver que mi cuenta vaya creciendo porque le va entrando plata al ritmo del 6,5%. Quienes están preocupados por la parte impositiva, no quiero cobrar cupones porque no quiero pagar impuestos, en Uruguay IRPF, en Argentina impuesto a los intereses, las ganancias, bueno, obviamente existe la clase acumulativa que capitaliza todos esos intereses dentro del precio del fondo, así que bueno, obviamente ahí tenemos una ventaja impositiva y mismo yo diría hasta psicológica en el caso de los fondos de bonos que capitalizan, porque vamos viendo crecer el precio en la medida que crece los precios de los bonos y también los intereses van haciendo crecer ese precio del fondo. Entonces, no es que estamos recibiendo intereses por un lado y el precio del fondo no se mueve, sino que lo metemos todo en la misma bolsa y eso hace que el precio se mueva en la dirección que queremos que se mueva, que es siempre para arriba. Así que eso es Neuberger Berman Strategic Income, un fondo 100% de bonos, prácticamente 100% en dólares, siempre promedio investment grade, siempre conservador, un fondo fundacional, un fondo para armar los cimientos de un portfolio muy conservador, con todas las ventajas que tienen los fondos de renta fija versus los bonos individuales, a nivel impositivo, a nivel diversificación, a nivel volúmenes mínimos de inversión, todo lo que ustedes ya saben, y también con todas las ventajas que tiene tener un equipo muy grande, con mucha trayectoria, con muchas batallas peleadas, ¿no? Con muchas crisis atravesadas, y bueno, obviamente un fondo que nos parece que tiene sentido para cualquier tipo de inversor, como decía, ya sea para los más conservadores, para los moderados y también para esa parte conservadora del portfolio de los inversores que buscan más crecimiento. Fran, Victoria, un placer. Lo podemos abrir ya a preguntas si les parece. Bueno, muchas gracias, Lolo. Muy claro, muy conciso. Aprovechamos para hacer nosotros una pregunta mientras caen las otras. Y bueno, te preguntamos, sacándote un poco de tu zona de confort del Strategic Income, porque la verdad que fue súper clara la presentación, preguntarte por equity, ¿dónde ve Neuberger oportunidades en acciones en este contexto tan volátil para Estados Unidos y para el mundo también? Si es que las ve. Excelente pregunta. Acá obviamente hicimos un muy, muy breve resumen, así que me voy a poder expandir sobre oportunidades más puntuales. Y creo que voy a comenzar un poco con un statement que a muchos les va a sonar muy conocido, que es, hay algunas compañías del mercado, sobre todo las grandes siete, ¿no? Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, etcétera, etcétera, que están un poquito altas. Se siente que están un poquito altas, se siente que están un poquito caras y como son una porción muy grande del mercado, del S&P 500, por poner un ejemplo,
se siente que la bolsa está un poquito alta, ¿no? Entonces, por eso a nivel de evaluaciones ponemos que hay que estar invertido, pero nos parece que hay que estar neutro. Sabemos y tenemos posición en muchas compañías que están muy baratas hoy todavía, que no son necesariamente las mega caps que acabo de mencionar. Hay mucho valor en small y mid caps, hay mucho valor en compañías grandes que tal vez no son necesariamente solo tecnológicas, diferentes sectores, energía, consumo masivo, consumo discrecional. Sabemos que hay mucho valor también fuera de Estados Unidos. Hay compañías que cotizan en la bolsa de Europa, de Japón, de China, de India, de mercados emergentes que también agregan mucho valor. Y sabemos que obviamente los índices muchas veces están, como decía hace un rato, un poquito sesgados hacia cierto tipo de compañías o cierto tipo de sectores. Así que esto para mí, primero y principal, es un llamado al manejo activo, a no indexarse, a no caer en la trampa de comprar el ETF solamente porque el ETF es una manera fácil de entrar y salir. Creo que hay mucho valor en el manejo activo, en poder expresar una opinión y poder evitar sobre todo las trampas de comprar compañías tan caras solamente porque brillan, ¿verdad? En eso orden de ideas creo que, como decía, una cartera más global, una cartera con exposición más hacia pequeñas y medianas compañías, hacia sectores relegados. Otro ejemplo que uso es el de real estate, que nos gusta mucho. Todo eso en general, digamos, lo tenemos disponible en el caso de Neuberger, por ejemplo, y paso el chivo, digamos, para cerrar un poco el concepto, fondos como Neuberger Berman Global Equity Megatrends, fondos como US Small Caps, fondos como US Real Estate Securities, fondos como US Large Cap Value, o sea, fíjense que no mencioné fondos que estén atados al S&P 500 por todo lo que acabo de mencionar hace un rato, sino fondos por ahí que están aprovechando oportunidades en sectores o en regiones o en tipos de estilo o market caps diferentes a lo típico que encontramos en el S&P o en el MSCI World, que es el S&P, entre comillas, de las acciones globales, ¿no? Creo que es un buen momento para invertir en equities, definitivamente sí, pero hay que ser mucho más selectivo y no caer en la trampa de comprar lo típico, lo que todo aparece en los índices o lo que aparece en los noticieros, porque creo que ahí, por cómo están constituidos esos índices de referencia o esos ETFs, nos estamos perdiendo un montón de oportunidades fuera de ello. Gracias, Lolo. Bueno, una pregunta también que nos surge es por el tema de las elecciones en Estados Unidos. Sabemos que en realidad se sabe que los dos candidatos que hoy hay impulsarían el mismo efecto en términos fiscales, pero bueno, explicado por ti, ¿a quién prefiere el mercado? Si es que prefiere a alguien, ¿quién parece que va a ganar? Parece que está muy apretado. ¿Cómo la ven? Sí, como viene pasando en los últimos años, las elecciones de Estados Unidos van a ser apretadas de vuelta. Acá a la derecha ven un poco los números. Senado, diputados, la presidencia se disputa entre dos, tres estados clave. Todo el resto, como siempre pasa, digamos, hay estados que van a ser siempre republicanos, hay estados que van a ser siempre demócratas. Y estos son los temas claves a nivel fiscal y a nivel impositivo que están en tela de juicio o que están en juego. La buena noticia y la mala es que si gana Kamala Harris, va a ser una continuación un poco de las políticas económicas, sociales, impositivas de Biden. Así que vamos a ver todavía muchísimo gasto, vamos a ver todavía impuestos subiendo inclusive, no solamente para individuos, sino también para compañías. Y eso desde ya siempre el mercado lo toma como algo negativo. Sería más positivo para el mercado que gane Trump, porque Trump va a ser más pro mercado, debería bajar impuestos. No está tan claro dónde va a recortar Trump el gasto, o sea, todavía eso está medio sin resolver, por eso los bonos empezaron a subir un poco, porque si no está muy en claro dónde recorta gastos Estados Unidos, la única que queda es seguir emitiendo, y si la única que queda es seguir emitiendo, obviamente vamos a estar pidiéndole más tasa a los bonos del Tesoro americano. Creo que un poco lo que incorporó el mercado en las últimas semanas es una probabilidad más alta de que gane Trump, con lo cual la bolsa siguió haciendo picos históricos y los bonos más largos, sobre todo el bono del Tesoro americano de 10 años, cayó un poquito más de precio, o sea, subieron un poco las tasas de interés que el mercado le está pidiendo, porque todavía no está tan claro de dónde va a financiar ese déficit Trump. Si tenemos que poner, digamos, un ganador con la información que tenemos hoy, es Trump. Eso va a ser positivo para el equity, va a ser positivo para la renta fija de más corta duración, ejemplo, lo que más tenemos en Strategic Income. No debería ser muy positivo para la renta